Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Pues ya tenía un par de semanas que no pudimos subir videos por algunas situaciones, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y bueno, vamos a continuar con el tema del diezmo. El Señor me mostraba más, me llevó a más una vez que hablamos del anterior. Realmente no estaba planeado hacer dos videos al respecto, pero bueno, el Señor me lleva a analizar, a estudiar esto y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor Espíritu Santo y vamos a leer Romanos 13 del 6 al 8 y dice la palabra de Dios: pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Padre, estamos delante de su presencia. Papito, gracias por la enseñanza, la palabra de hoy, Señor bendito, que fue poderosa. Bendiga mucho al pastor Hugo, Señor bendito, en su vida, en su ministerio. Gracias, Señor, porque lo que nos deja en el corazón. Sabemos que somos muy bendecidos porque tenemos una palabra sana en nuestra casa, Señor bendito. Y así como alguna vez dijo el Señor Jesús: mi Padre trabaja, yo trabajo. Padre, Señor Dios Todopoderoso, yo también veo que nuestro Padre espiritual, el apóstol Martín Scott, trabaja, predica, Señor bendito, y yo no voy a dejarlo de hacer, Padre bendito, pues Él fue el ejemplo que me dejó el Señor Jesús y el ejemplo que tengo en mi casa Peñadorero. Así que pongo este tiempo en sus manos, le pido que dirija mi camino, Señor bendito, que sea el Señor Espíritu Santo el que revele lo que se quiera hablar en este video, Señor bendito, que vayamos, Señor bendito, guiados por el Espíritu Santo a toda verdad, que la palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique. Pongo en sus manos la vida de las personas que van a ver este video. Bendígalas mucho, Señor, y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues estamos aquí una vez más. Y bueno, dice aquí, empieza el apóstol Pablo hablando de impuestos. Dice: por eso también pagáis impuestos. ¿Qué es un impuesto? Bueno, es algo que nacemos debiendo prácticamente, porque cualquier persona que pertenezca a cualquier ciudad del mundo tiene que pagar impuestos. Realmente no hay forma de no hacerlo. Si bien hay personas que quieren evadirlo, tendrán que el salirte de un país, no puedes dejar de pagarlos. Y finalmente, bueno, hablábamos de que hay personas que tratan de evadirlos y lo logran, pero cuando se les descubre, pues es un delito y se van a la cárcel. Los impuestos, los gobernantes los usan, ¿para qué? Bueno, para poder nosotros tener servicios públicos de los que podemos disfrutar: el alumbrado público, el remozamiento de calles, el tener correctamente parques públicos, etcétera, y obviamente también para sueldos de las autoridades que nos representan, para que también disfrutemos de salud pública. Para muchas cosas se utiliza ese dinero. Es un delito, como lo decía, evadirlo, y el que lo hace tiene penas muy, muy rigurosas en este país. El diezmo, bueno, es el equivalente. La diferencia, bueno, es que no es como Hacienda. Hacienda es una obligación, pero pues no es culpa de Hacienda, es algo necesario por ser ciudadano de algún país, sino de dónde saldrían todos esos gastos para tener presas, electricidad, etcétera, todo lo que ya hablábamos. Cristo no te obliga, pero así como Hacienda es imperfecta y si se le escapan algunos que se ven muy astutos y evaden los impuestos, en el reino de Dios, que sí es perfecto, el Señor es el que pesa los corazones. Él sabe quién y con qué corazón da su diezmo, su ofrenda. A Él no se le puede esconder. ¿Dónde nos podemos esconder del Señor? Si el diezmo no se entrega con un corazón, no se entrega porque un corazón duda, porque es codicioso, porque envidia, o de plano sí lo entrega, pero con ese mismo corazón, sintiéndose forzado, robado, o esperando que el Señor le reconozca por lo que está dando, y entonces está haciendo un trueque, diciendo: yo te doy esto, pero tú me das. Él ve pues la forma en que lo estás dando, y bueno, el Señor no cumple caprichos. Entonces el Señor, que sopesa el corazón, se dará cuenta y
el que hace de esa manera, pues no va a recibir ninguna bendición, que no espere bendición. Y después, cuando le preguntan, es que he orado mucho y le he pedido a Dios y no me da, bueno, pues no te da porque no has tenido un corazón correcto. O sea, tienes que tener el corazón, no es la cantidad, no es que lo des forzadamente o que lo des, sino cómo está tu corazón, la actitud de tu corazón. Entonces, yo no estoy obligado a diezmar, pero lo entrego con un corazón agradecido, no porque me vaya a dar, sino por todo lo que ya he recibido de Él. O sea, el Señor me encontró cuando yo estaba en vicios, cuando pues aparentemente para el mundo no valía nada, cuando yo pensaba que el mundo me odiaba, yo odiaba al mundo y el Señor me fue a buscar ahí. ¿Cómo no va a estar agradecido por eso? Yo sería mal agradecido de no ver eso, que yo era el que lo necesitaba y yo era el que tenía que haberlo buscado y Él me buscó a mí. Él me encontró ahí, Él me levantó de ahí. Y después de eso, bueno, me da un trabajo honrado que en aquel tiempo ni lo hubiera imaginado. Me da una familia y de ahí en fuera se desprenden muchas más cosas de las cuales pues no habría tiempo de poder hablar de todas las bendiciones que he recibido. Entonces no le doy al Señor el diezmo por lo que me va a dar, sino por lo que ya me dio, con la seguridad también de que el Señor no se queda con nada. Él siempre va a dar más. Si yo le doy, Él me da multiplicado. Eso lo he visto su mano poderosa. Veamos qué dice Números en el capítulo 18, versículos 2 al 14. Más bien a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio, y atenderán a todo lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda. Pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran, tanto ellos como vosotros. Y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para todo servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a vosotros. Así atenderéis a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los hijos de Israel. He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel. Son un regalo para vosotros, dedicados, ese es un punto muy importante, al Señor, para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministraréis. Y os doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Entonces habló el Señor a Aarón: he aquí que yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado a ti como porción, y a tus hijos como provisión perpetua. Esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, aun toda ofrenda del cereal, y toda la ofrenda por el pecado, y toda ofrenda por la culpa, que ellos me han de presentar, será santísima para ti y para tus hijos. Como ofrenda santísima la comerás, todo varón la comerá. Cosa santa será para ti. Eso también será para ti, la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comerla. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que se presentan al Señor, te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan al Señor serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. Toda cosa delicada de Israel será tuya. ¡Wow! Aquí veo una representación de lo que pasa hoy en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar mucho más a profundidad detallando esto, pero vemos que el servidor trabaja en la casa de Dios. Atiende todas las necesidades de la casa de Dios. Hoy son los diáconos. Por supuesto, el sacerdocio era en todo Leví y solamente había un grupo especial que ministraba en entrar el sumo sacerdote. Era de un grupo especial, pero todo el pueblo de Leví eran los sacerdotes que atendían. Habían 12 puertas. En la espiritual ya hemos hablado de las 12 puertas. En casa se ha estudiado mucho las 12 puertas y lo que representan hoy en las 12 puertas del cuerpo, pero físicamente una de las puertas eran los caballos. En ese tiempo la gente se transportaba en caballos, entonces era el estacionamiento del templo y habían los servidores que cuidaban ahí, eran levitas, no podía ser alguien del pueblo.
Había otra parte que era la de la puerta de la basura, y era precisamente donde se echaba toda la basura y obviamente todo lo que quedaba de huesos, etcétera, de lo que se utilizaba para los sacrificios, y los que estaban ahí no podían ser parte del pueblo, tenían que ser levitas también, estaban ministrando sacerdotes levitas también en la puerta de la basura. Estaba la puerta de las ovejas, que era donde entraban las ofrendas en especie, porque en ese tiempo, bueno, no nada más habían ofrendas en dinero solamente era cuando no podían llevar hasta allá su ofrenda de animal porque vivían muy lejos y había un solo templo. Entonces lo llevaban en efectivo, pero normalmente era en especie la ofrenda, y entonces las ovejas llegaban ahí para ser sacrificadas, ahí las metían en la puerta de las ovejas. Entonces estamos hablando de que había 12 puertas, 12 ministerios, 12 servicios que se hacían. Había una entrada, una de las puertas era la entrada del pueblo, donde podían entrar, y solamente hasta el lugar donde estaba permitido para el pueblo, no podían entrar más allá solamente los sacerdotes. Obviamente, después de hacer el sacrificio humano, qué tontería dije de humano, no, el sacrificio de la oveja, cuando mataban a la oveja o al carnero, pues obviamente quedaba todo el altar sangrado, sucio, se embarraba todo, y obviamente había personas que lavaban ahí, y no eran del pueblo, eran levitas, eran sacerdotes, no había pueblo dentro del templo que pudiera ministrar, solamente podían ministrar sacerdotes. Hasta en el servicio de limpieza eran sacerdotes los que hacían el trabajo. Vemos en el versículo 6 y 7, dice: he aquí yo mismo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, son un regalo para vosotros, dedicados al Señor para servir el ministerio de la tienda de reunión. Estamos hablando de todos los levitas, estamos hablando de que son hoy los diáconos, son los servidores de la iglesia, los que no están dentro de los ministerios. Vemos al grupo especial que ya está dentro del altar, que son el sacerdocio principal, que los demás levitas no podían hacer el trabajo del sacrificio de animales, etcétera. Y ese representa los 5 ministerios hoy: evangelista, profeta, maestro, apóstol y pastor. Y bueno, después del versículo 8 al 14 dice: habló el Señor a Aarón: aquí yo he dado el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las ha dado a ti como porción, y a tus hijos como provisión perpetua. Provisión. Mucha gente de mal corazón critica, daña y señala a los pastores porque sean bendecidos, prosperados económicamente. Aquí yo veo que la bendición es de Dios, y dice la Escritura: aguas cuando te quieras meter con un servidor de Dios, porque te estás metiendo con el Espíritu Santo. Yo, al contrario, yo le doy gracias a Dios porque sea prosperado, porque si mi casa es prosperada espiritual, mi casa física será prosperada. Mientras mejor le vaya a mi pastor, mejor me vaya a mí, siempre y cuando mi pastor sea un hombre de sana enseñanza, porque ciertamente hay engañadores que están en el ministerio solamente para hacerse ricos, solamente les interesa hacerse ricos y no les interesa el ministerio. Eso ya no me corresponde a mí. Yo tengo que bendecir al pastor, y si el pastor, como lo administre, el Señor tomará cuentas. Y lo peor es eso, que si alguien está administrando mal, el Señor a él es a quien más le va a tomar cuentas, y él va a tener peores consecuencias que una oveja por mal administrar lo que es del Señor. Pero lo que sí es cierto es que Dios le dio esa porción y a sus hijos como provisión perpetua. Quiere decir que el pastor administra la casa, paga, hoy en este tiempo, obviamente ya no estamos hablando de estos tiempos, paga la renta en su casa. Hay quienes tienen casa propia, que ya la casa del Señor ya no tienen que pagar renta, pero hay otros impuestos que se tienen que pagar necesariamente: el servicio de luz, el servicio de agua, el servicio de internet, etcétera. Y lo que sobra es para el pastor. Entonces el pastor cubre todas esas necesidades, y después lo que sobra es para él. Entonces, mientras obviamente esté haciendo las cosas para el Señor lo va a bendecir. Y mucho de... Sí es ver sus hechos de cómo camina, porque ya lo dijimos, hay engañadores también que van por el dinero y que saquean a las ovejas de una manera descarada. Vemos en su caminar, en su andar, pero el que tengan dinero
no es parámetro para juzgar a alguien que sirva al Señor. El parámetro es cómo está su vida, cuál es su testimonio, cuáles son sus hechos, y si está siendo prosperado y bendecido, pues gloria a Dios, porque Dios lo está bendiciendo por el trabajo que está haciendo. El Señor bendice su trabajo y también a los servidores. De ese diezmo, bueno, se provee para todos los servicios, mantenimiento, y lo que se da es para bendecir al que sirve alegremente. Al que sirve alegremente, aquí es bien importante porque tenemos que aprender a servir alegremente. Vemos en, Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. ¿Para quién es el problema de quejarse del pastor? Para mí. Si yo hablo de él, si yo me quejo, si yo digo, mira, es que él tiene una camionetota, yo lo necesito, que he escuchado muchos esos comentarios, el problema es para mí, porque Dios ya lo bendijo, Dios lo está respaldando, y yo estoy prejuzgando, señalando aguas, porque aun cuando sea un mal pastor, por la autoridad que tiene y yo por la no autoridad que tengo para poder juzgarlo, señalarlo, yo voy a tener consecuencias, aunque yo tuviera razón. El Señor va a tomar cuentas del mal pastor, del que está haciendo negocio de la fe, pero yo voy a tener consecuencias por estarle faltando el respeto a la autoridad, porque dice la Escritura que tengo que respetar a todas las autoridades, a quien sea. Y si nosotros respetamos a las autoridades seculares, pues tengo que respetar a la autoridad eclesiástica. En este caso, puede haber pruebas de pastores de los cuales hablan en internet mal otras personas. Yo no me atrevería a hablar de ellos. Primero, porque no los conozco, no los he visto, pero segundo, porque tienen autoridad delegada por Dios. Ellos serán juzgados si es verdad lo que se dice de ellos, pero yo no soy quien, y tampoco el tal que está haciendo ese video difamando o sacando verdades reales de esa persona, no tiene la autoridad, porque tenemos que respetar autoridades. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ellos tienen que dar cuenta no solamente de sus hechos, sino también de las ovejas. Y si ellos están trasquilando y robando las ovejas descaradamente y sin el respaldo del Espíritu Santo y de una manera incorrecta, van a tener consecuencias. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. ¿Para quién? Para nosotros. No es provechoso para nosotros el quejarnos. Después vemos también en Éxodo 23:25, dice la palabra de Dios: mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Entonces, hoy que el sacerdocio es para todo el pueblo cristiano, ya no es solamente el pueblo, una tribu de Leví, sino que todo el cristiano, cuando se convierta al Señor, pues lo que tiene que hacer es servirle. Más serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Cuando nosotros estamos correctamente delante de Dios, sirviéndole de corazón, todo cristiano debería de servir. Eso es un hecho. Cuando un cristiano no está sirviendo, no ha entendido, bueno, pues ¿qué va a tener de resultado? Bueno, dice aquí que habrá enfermedad, porque Dios al bendecir tu pan y tu agua quitará enfermedades. Entonces de pronto viene una acechanza de enfermedades. ¿Por qué? Porque no has entendido que tienes que servirle. Y eso es algo que vamos a ver más adelante, porque vamos a hablar de que el diezmo no es dinero, es una parte, pero no es dinero. Vamos a tener que entender eso puntualmente. Pero después también nos dice en Salmo 100, versículo 2, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. El servirlo es adorarle, es una forma de adoración. Entonces yo voy a venir con alegría, agradecido, amándole y con cantos de júbilo. Vamos a venir a alabarle a su casa, vamos a alabarle en todo tiempo. Eso es servir al Señor. Luego vamos a ver en Juan 12:26, dice la palabra: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, si yo le sirvo al Señor, tengo que seguir al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que seguir su ejemplo, ver lo que Él hizo y caminar como Él, y no como yo quiero o como lo pueden hacer mal los ministros, sino yo me voy a mi perfil
para hacer las cosas correctamente es el Señor Jesús. Y dice, donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Eso confirma la palabra de Mateo 28:20, que dice que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Donde está Jesús, estoy yo. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces el Señor nos bendice también cuando nosotros estamos sirviendo al Señor Jesús y su iglesia. Efesios 6:6, no para ser vistos como que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Hay muchos que realmente hacen y no hacen nada en la casa de Dios, y cuando ven que ahí viene el pastor, se apuran y hacen como que, ay, estoy bien apurado y haciendo, porque quieren que el pastor los vea, que se reconoce, mira, es que es un buen servidor. O hay otros que están en los ministerios que son visibles, no quiere decir que sea malo, porque obviamente todos los ministerios son necesarios, pero lo que importa es la actitud del corazón. Si tú vas para adorar y servir a Dios, o lo que quieres es que te vean, que te reconozcan, mira, es que Él es de exaltación, de alabanza, wow, no, o sea, el punto no es que sirvas ahí, es necesario, y Dios se agrada de los exaltadores y de los de alabanza y de los de hermanos de seguridad, que en nuestra casa son centinelas, y de los de oración, etcétera. O sea, el Señor se va a agradar de todos, pero con la actitud del corazón. No es el hecho de servir, sino aquellos que trabajan porque quieren agradar a los hombres, porque quieren que los vean, no van a ser bendecidos, sino nosotros no tenemos que trabajar para ser vistos, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Entonces lo que importa es mi actitud, cómo estoy haciendo las cosas. Después también tenemos otra escritura en Colosenses 3:24 que dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, pero la recompensa la vas a recibir según tu actitud. Si tienes una mala actitud, vas a tener recompensa de consecuencias, pero si tienes una buena actitud de agradecimiento, de deseo de realmente servirle a Dios, vas a recibir una obediencia, una herencia de bendición, de multiplicación, de prosperidad, y es a Cristo el Señor a quien servimos. Entonces yo tengo que entender que todo lo que hago, lo hago para el Señor Jesús. Mateo 5:41, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. De aquí vamos a hablar más a profundidad en Mateo. ¿Por qué? Porque dar la milla extra, de hecho lo utilizan hasta las personas de los motivadores, utilizan esa palabra, y hay trabajos en donde te enseñan eso, que es bueno dar la milla extra, y la verdad ha dado resultados, porque sí hay testimonios laborales de personas que aprenden a dar la milla extra, lo que no se les pidió, quedarse más tiempo, trabajar más, hacerlo de más excelente que los demás, y da resultados, porque a la larga te voltean a ver a ti, a la larga tú eres el que tienes las oportunidades. Puede haber gente que ya tenga más tiempo, y a ti es al que te van a voltear a ver, a ti es el que te van a dar las oportunidades, y tú eres el que te va a ir mejor en el trabajo. De principio, quizás tú pienses que nadie se da cuenta, pero alguien lo notará y te va a dar oportunidades, y eso ya lo han visto, y los motivadores lo enseñan mucho. El punto aquí es que el texto bíblico, en cuanto al texto bíblico, y ahorita vamos a hablar de un punto precisamente bíblico donde pasó literal esto, se cree que proviene de una ley en el primer siglo, donde el ejército romano le obligaba a una persona que no tenía la ciudadanía romana llevarle el equipo militar, cargarle su equipo al soldado, un tramo que era una milla romana. Estamos hablando de aproximadamente 1473 metros. Era obligatorio llevar esa carga, como no era ciudadano romano, y obviamente la mayoría de los judíos no lo eran. Entonces casi todos los judíos y muchos de los extranjeros que habitaban en Judea no eran ciudadanos romanos. Entonces, si el soldado te pedía cargar una milla romana, su equipaje, su equipo, lo tenías que hacer, porque si no, era un delito y podías ir a la cárcel. Entonces, dar la milla extra requiere estar dispuesto a prestar voluntariamente el doble o más de los servicios a disposición personal para mejorar la calidad del trabajo, como muestra del servicio y lealtad que se tiene hacia el empleador, y esto trae ganancias a la larga: ascensos, mejoría en el sueldo, prestaciones o permisos. Eso es lo que dicen en el área secular los que enseñan esta enseñanza de la milla extra. Si esto lo conoce el mundo,
el mundo secular, los motivadores, lo aplican y hay, como les digo, personas que testifican sus resultados de poder dar la milla extra. ¿Cuánto más debería de ser para el cristiano importante el dar la milla extra? Por eso la Biblia nos enseña el detalle de Simón de Cirene. Simón obviamente no era de Judá, pero tampoco era ciudadano romano. Era cireneo de otra ciudad. Cirene era la ciudad de donde él provenía. Un soldado le pidió que cargara por un tramo la cruz de Jesús, y obviamente él no lo hizo con gusto, él lo hizo forzado, sabiendo que si no lo hacía lo podían meter a la cárcel por desobedecer a un soldado romano. Es un hecho. Entonces él lo hizo obligado. Él no entendió que estaba cargando la cruz de qué manera. Lo podemos también comprobar un poco más, porque después Pablo habla de Rufo, y no recuerdo el otro nombre, dice hijos de Simón. Finalmente, estas personas de las cuales habla, lo más seguro es que sí se hicieron sus hijos cristianos, pero de Simón no se vuelve a hablar. Entonces quizás Simón no entendió, porque si hubiera entendido, y él, que fue el que dice la escritura, el Señor Jesús dijo alguna vez: cargue su cruz y sígame. Y finalmente él fue el único que realmente cargó la cruz de Cristo literal en su espalda. El Señor está hablando de una manera espiritual, el cargar su cruz, pero él literal, físicamente la cargó. Y si hubiera entendido, pues yo creo que se hubiera preparado tanto más que los apóstoles, si hubiera sido un hombre que hubiera dejado huella, pero no. Pero alguna vez se habla de sus hijos, y sus hijos son conocidos, eran conocidos en el pueblo cristiano, pero él no. O sea, sí era conocido, pero por haber cargado la cruz de Cristo, no por otros hechos. Eso no lo dice la Biblia, obviamente, pero por la forma en que pasa, históricamente, muy seguramente él quizás no siguió, si no hubiera visto. Pero bueno, ojalá que sí haya entendido, y a lo mejor él mismo sí haya sido el que educó a sus hijos como hijos de la iglesia cristiana. Bueno, entonces el cristiano agradecido con Dios sabe que las mejores bendiciones de Dios vienen no por lo que ya se te pide, que es el diezmo. El diezmo es algo como el impuesto similar, no es obligado, pero lo tengo que dar. O sea, el diezmo es algo que tengo que dar por agradecimiento, porque es lo menos que puedo hacer por todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y sino la bendición está en lo que no te han pedido. La ofrenda es algo que va más allá de lo que ya se te pidió. Es ir más allá, mostrarle a nuestro Dios infinito agradecimiento por lo recibido. No es una cantidad lo que el Señor ponga en tu corazón, es lo que tienes que dar. No es algo que tú digas, es que tengo que dar. O muchos dicen, es que no tengo para dar, no creo, porque no te está pidiendo una cantidad, te está pidiendo un porcentaje de lo que ganas. Y si tú no tuvieras vestido, comida, techo, si no tuvieras para pasajes, te la creería. Pero si tú has tenido vestido, comida, techo y pasajes, quiere decir que ganaste algo, y sí pudiste haber apartado el 10%. No es solo en ofrendas en la casa de oración, tenemos que entender esto, y lo vamos a ver. Levítico 23:22 dice: cuando seguéis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestras mies. Para ellos era una obligación dejar algunas cosas de lo que estaban segando en el piso para los pobres y los extranjeros. Lo dejaréis para el pobre y para el forastero, yo soy el Señor vuestro Dios. El cristiano, cuando recibe bendiciones, muchas veces no quiere repartirla, no quiere darle a otros, y eso muestra un corazón duro. La ofrenda no solamente es en casa de oración. Nosotros, gloria a Dios, tenemos la oportunidad, el privilegio de poder llevar despensa a la casa de Dios para que sea repartida, pero muchas iglesias no lo hacen, y no es pecado. Puedes hacerlo con la persona que está en la calle, con el que está pidiendo una moneda. Claro, sí, efectivamente, también alguna vez les he explicado a los hermanos que es bueno que oremos, que el Señor Espíritu Santo nos muestra a quién sí y a quién no, porque hay personas a quien el darles es no ayudarles. Personas que están acostumbradas a pedir una moneda, pero para irse a drogar, y tú no le vas a ayudar a drogarse.
pero hay personas que por su edad o por su etnia que vienen aquí y nadie les quiere dar trabajo, sí tienen necesidad de ser ayudados, y yo no puedo retener mi mano para esas personas, pero sí lo dice la Biblia. Dice la Biblia que tenemos que esperar a que el Señor nos muestre cuándo darlo. O sea, sí es bien importante. Dios tomará en cuenta lo que des más, de más, que te vayas más allá, y te bendecirá hasta que sobre y abunde. Y bueno, ya el último punto, ya hablamos de diezmo, de promesa, de ofrenda. Ahora va la primicia. Como ya lo explicamos, es lo primero y lo mejor de lo que papá me ha bendecido, es lo que le doy. Éxodo 23:19 dice la palabra de Dios: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Entonces, aquí vemos que dice traer lo mejor de las primicias. En Israel habían tres primicias que se daban: la de la cosecha temprana, la cosecha a su tiempo y la cosecha tardía. La principal es la de a su tiempo, que es en septiembre, es la fiesta de las primicias, la principal fiesta. Y entonces los judíos llevaban en septiembre lo mejor de lo mejor, sus primicias, lo mejor de lo que estaban recibiendo. Y luego vemos en 1 Corintios 15:20, dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Si el Señor, el Padre nos dio como primicia a Cristo, ¿cómo yo no le voy a dar mis primicias, lo mejor de lo mejor, al Señor, por agradecimiento de lo que Cristo hizo de entre los muertos? Para empezar, primicia de los muertos espiritualmente, porque el Señor Jesús cargó con nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres de la muerte espiritual, no que Él haya pecado. Y después de las primicias de los que ya murieron y que pueden ir al cielo por el sacrificio del Señor Jesús, por creer en Él y por amarle. Entonces, Cristo es la primicia para nosotros. ¿Yo qué le doy al Señor? Es bien importante que yo le pueda dar, pero lo menos que yo puedo hacer es tener un corazón agradecido y seguir el ejemplo. Si el Señor Jesús fue en sí mismo primicia, dio lo mejor de lo mejor de lo mejor, yo voy a darle al Señor, al Padre, lo mejor de lo mejor. Y luego vemos en Santiago 1:18, dice la palabra: en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Somos primicias también. El Señor nos está viendo como primicias, y a mí me da la oportunidad, después de haber sido vicioso, despreciado, de lo peor, hoy ser primicia. Bueno, pues yo tengo que dar como agradecimiento también mi primicia. Requiere, en primer lugar, para dar primicias, requiere en primer lugar fe. Pues no es ley. Aunque muchos digan es ley, no es ley, es gracia. Y solamente unos pocos tienen esa revelación de entendimiento de que es gracia. El que busca al Señor con agradecimiento. Ahora, el Señor es dueño del oro y la plata. Él no necesita dinero, Él no necesita que le demos nada. El diezmo, la ofrenda y la primicia no solo es dinero. De hecho, antes primero no se daba en dinero. Cuando estaban en Israel, en el desierto, no había moneda, todavía no tenían una moneda corriente ellos, y lo que daban era, sí había plata, había oro, etcétera, metales preciosos, pero no había dinero. Sus ofrendas eran en especie, lo que daban a Dios era en especie. El dinero es una parte, pero si no se explica correctamente, que no es todo, estamos incorrectos, porque entonces la gente piensa que ya dio su diezmo, ahora yo ya tengo que ser bendecido, ya di lo que tenía que dar. No es cierto. El verdadero diezmo está incompleto cuando solamente das dinero. El verdadero diezmo, ofrenda y primicia requiere tiempo, dinero y esfuerzo, y lo vamos a ver. Primero, punto número 1, tiempo. Mateo 26:40 dice la palabra de Dios: vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar 1 hora conmigo? El 10% de 24 horas
son 2 horas 40 minutos, si lo hacemos en un cálculo así rápido. Si nos vamos más exactos, el día tarda realmente 23 horas 56 minutos y se conoce como periodo sidereal. Un día tiene en una cuenta rápida 1440 minutos, pero en el periodo sideral tiene 1200 minutos. El 10% de 1200 es 120 minutos, o sea, 2 horas. El 10% del día son 2 horas. Y el Señor nos pide al menos 1 hora diaria de oración. Vino entonces los discípulos, se los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con qué no pudisteis velar 1 hora conmigo? Mi diezmo de mi día es mi oración. Cuando yo se la doy a mi Señor, porque yo soy el que tiene necesidad de ello, el Señor bendice mi día. Entonces, yo diezmo de mi día mi oración para que el Señor bendiga mi día en todo lo que haga. Amén. Mi oración matutina es el diezmo de mi día. Oro y mi día está en manos de Dios y es bendecido. El domingo es el primer día de la semana. Los judíos se reunían en el último. Hoy muchos hasta dicen que es satánico el reunirse en domingo porque Dios puso el sábado. Sí, es verdad, nunca fue abolido el sábado. El sábado es día de oración y de lectura de la palabra. Sí, pero el domingo es el primer día, el primero y lo mejor. Yo le doy lo primero y lo mejor a mi Dios. El primer día de la semana, yo le doy a mi Señor lo primero y lo mejor, le dedico mi domingo. Hebreos 10:25 dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y muchos más al ver que el día se acerca. ¿Por qué dice exhortarnos? Porque tenemos que llamarle la atención a los que se les hace fácil faltar los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Eres verdadero cristiano. Si tú no eres un verdadero cristiano, pues yo no te voy a obligar a que lo entiendas. Es una realidad. Apenas estaba viendo yo una enseñanza de un burro que le dice a un tigre: el pasto es azul. Y el tigre le dice: es que el pasto es verde. Y el burro: no, es azul. Y empiezan a discutir tanto que le dice el burro, le dice: vamos a ver al rey de la selva, vamos a ver al león para que nos diga. Llegan con el león y le dice el burro: es que estamos discutiendo porque ¿verdad que el pasto es azul? Y le dice el león: sí, es azul. Y el burro, muy contento, le dice al tigre: ya ves, yo tenía razón, el pasto es azul y tú estabas mal. Y el tigre, sorprendido, entendiendo, se queda así como wow, ¿no? Y le dice el león: y ahora tú, tigre, vas a tener un castigo por esto. Y se va muy contento el burro. Y el tigre se queda y le dice: rey, perdón que lo contradiga, pero usted y yo sabemos que el pasto es verde. Sí, tienes razón, es verde. Dice: ¿y entonces por qué me está castigando? Dice: porque estás discutiendo con alguien que no entiende y todavía además me traes a mí esa discusión tonta. Dice: por eso es tu castigo. O sea, dice la palabra: el que discute con necios, necio será. Si una persona no quiere entender o no es cristiana, pues ni siquiera discutas con él. Pero si es un cristiano, exhórtalo, hazle entender. No dejando de congregarnos. El domingo es el diezmo que yo le doy al Señor para que el Señor bendiga mi semana. Si a ti se te hace fácil faltar el domingo, pues fácilmente el Señor no va a bendecir tu semana, y entonces no venga chillando porque no te fue bien en tu trabajo, porque no vendiste bien, porque vinieron un montón de broncas, porque te enfermaste, porque gastaste dinero en medicinas, en situaciones, en broncas, en problemas, etcétera, 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 y tantas cosas que pasan. O sea, si una persona llega y me dice: es que me fue mal, pues ¿qué puertas abriste? O sea, has orado, le has dado tu diezmo de tu día al Señor, has asistido a la iglesia, le has dado tu diezmo de la semana al Señor. Muchos creen que no es importante faltar un domingo al servicio en la casa de Dios. Tildan de religioso al que lo hace. Para mí, el mejor lugar donde voy a encontrar solución a todos mis problemas, a cualquier problema, sanidad en enfermedad, bendición en tiempo de lucha, escasez y angustia, es en la casa de Dios. O sea, si yo estoy enfermo, lo mejor que puedo hacer es ir a la iglesia y ahí voy a ser sanado, porque lo creo y porque recibo la bendición, porque tengo fe. Amén. Mi domingo es el diezmo de mi semana, que le ofrezco al Señor, y Él bendice mi semana. Pues ya está en sus manos. Yo no me puedo perder mi oración en comunión con mis hermanos, el alabar a Dios en coinonía. Salmo 133, 1 al 3 dice:
Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como un óleo precioso sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Allí mandó el Señor la bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor ve que estamos en coinonía, en armonía, en la iglesia, alabándole, Él unge nuestra cabeza. ¿Nuestra cabeza quién es? Por eso yo les digo, aguas con hablar o criticar al pastor porque le está yendo bien a tu pastor. El óleo cae desde la cabeza, que es el pastor. Desciende sobre la barba, que son los diáconos, los que sirven en la iglesia, y desciende hasta el borde de sus vestiduras, hasta toda la iglesia. Amén. Entonces, viene esa bendición, porque allí mandó el Señor, allí es donde mandó la bendición del Señor, allí, y la vida para siempre, la vida eterna, allí es donde la mandó la bendición, en que tú vayas en coinonía. Muchos no toman en serio el servicio del domingo, algunos solamente lo que les gusta, están en la alabanza, guau, y en la oración están chicoteando, platicando, andan por ahí. Cuando está la prédica no soportan la prédica completa y andan en el baño, platicando atrás, y no están en lo que deben de estar. Y ya cuando salen, checaron tarjeta. Yo no falté a la iglesia, sí, pero a veces, en ocasiones, por causas de fuerza mayor, yo no he estado en la iglesia, pero mi corazón está ahí, mi corazón no faltó. Pero yo trato de no faltar porque mi corazón siempre está ahí. Pero hay muchos que están ahí, pero su corazón no está. De nada sirve. No vas a recibir la bendición, no va a estar la bendición, no va a caer desde la cabeza, las barbas, al cuerpo, esa bendición, porque allí es donde el Señor mandó la bendición. Por eso es tan importante desde el inicio en la oración hasta el final, cuando tu Padre Espiritual bendice tu vida y recibes la bendición. Ahí tú la tomas, la apropias y la llevas a tu semana. Es por eso que es tan importante no faltar. No puedo perderme la bendición que mi papá Dios me da por medio de mi paternidad espiritual, y que me bendiga en su casa, que bendiga mi diezmo, mi ofrenda y mi primicia. Entonces, el primer domingo del año también se realiza el equivalente a la fiesta de las primicias del Antiguo Testamento. En septiembre es la fiesta de las primicias judía. La principal, ya lo dijimos, de 3. En nuestra casa espiritual, desde octubre, que es exactamente pasando la fiesta de las primicias, podemos dar de octubre a diciembre. El Señor nos da ese tiempo para entregar nuestras primicias. Si lo vemos, es la gracia. El Señor nos da la oportunidad de entregar nuestra cosecha, lo primero y lo mejor, de septiembre. En mi trabajo nos entregan algo que le llaman FARS, que es una aportación que damos, nos descuentan 350 pesos a la quincena, y cuando llega septiembre nos dan el doble, y de ahí es de donde yo puedo tomar mi primicia, y poder, porque es un ahorro de todo el año y es mi bendición, el doble de lo que juntamos. Esa es mi cosecha, y tengo 3 meses para darla con un corazón agradecido a mi Señor y hacer fiesta el primer domingo en la casa. El primer domingo de enero tenemos Santa Cena, es una convocación santa. Yo les he dicho a los hermanos, si yo en mi trabajo por alguna razón no me permitían asistir, falto. ¿Por qué? Porque es una convocación santa. Yo prefiero perder 300 pesos a perder mi bendición de un año. O sea, es una gran diferencia. Entonces, gracias a Dios, Dios abre puertas. No tuve necesidad de faltar, descansé el 1 de enero, el primer día, el domingo de este año, a esa convocación santa, y donde comemos en la casa del Señor, donde hacemos esa coinonía, llevando, para los que no saben qué es la palabra coinonía, es una convivencia en armonía entre hermanos, una intimidad espiritual entre los hijos de Dios, que eso es lo que quiere el Señor, que los hermanos habiten juntos en armonía, llevando también para el que no tiene y nadie se quede sin comer. Ahí comemos todos ese día y sobra y abunda, y hay otros hermanos que les invitan a otros de lo que llevaron, y es una fiesta, convocación santa al Señor. Entonces yo le doy el primer domingo del año a mi Señor, y el Señor bendice mi año, mi familia, mi casa, mis finanzas, mi salud y mi trabajo. Amén.
Por eso, aún si hubiera necesidad, faltaría ese día a mi trabajo. Yo soy de las personas que no faltan, solamente que haya una causa de fuerza mayor. Un año en mi trabajo y solo tengo una falta y fue por causa de fuerza mayor. Hubo alguna vez que en 20 años solamente tuve quizás 2 o 3 faltas, y una de ellas fue cuando se me enfermó mi mamá y me fui al hospital con ella. Entonces, bueno, en dinero es el 10% de lo que gano en mi trabajo. El ver necesidades en nuestra casa de oración, y entonces vienen las ofrendas. Ofrendar para cubrir esas necesidades y dar algo más para los que tienen mayor necesidad, porque ya vimos que pues la ofrenda no solamente es en casa, todo lo que le demos a las personas que no tienen, se lo damos a Dios. Nuestra casa es una casa dadora. Continuamente llevamos despensa, les decía, para que se reparta a los más necesitados. No se comparte por vanagloria, sino por testimonio. Empieza a practicarlo y verás si no se abren los cielos en bendición en tu vida, en tu casa y en tu familia. Yo te lo puedo decir por testimonio. Luego de tiempo viene esfuerzo. Por supuesto, en nuestra casa se tienen que cubrir diferentes servicios. Ya lo decíamos, en el templo había quienes hacían la limpieza, otros que estaban cuidando el estacionamiento, etcétera. Lo mismo pasa hoy. Hay la limpieza la misma, la seguridad, el personal que pone orden en el acomodo del congregante. Para nosotros son mujeres. Dios es un Dios de orden, entonces también hasta para acomodar a los hermanos, las hermanas que danzan al Señor, que en nuestra casa es exaltación, los hermanos que dirigen la alabanza, con voz, con instrumentos, en cabina de sonido, los que se encargan de la transmisión por internet de nuestra casa, de nuestros cultos, el personal de mantenimiento, los que se encargan de que no falte alimento en la casa del Señor, etcétera. Y cada uno ofrenda su tiempo. Alguna vez alguien, pues con un corazón que ojalá Dios ya lo haya transformado, me dijo, me vio haciendo limpieza en el baño y me dice, tienes que hacerlo mejor. No sé qué me estaba reclamando, que faltaba algo así. Me dice, por eso te pagamos. Y a mí me dio risa. Bueno, el que me paga es el Señor, porque me pagan bendiciones hasta que sobra y abunde. Pero nosotros hacemos, mi trabajo es una ofrenda para el Señor. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Piensa que los que están allí tienen un sueldo. Pues si tuviera la iglesia para tener tantos sueldos, somos un montón de servidores. No sé, o sea, Dios lo puede hacer, pero realmente no se vería el corazón agradecido del cristiano, porque tenemos que servirle con un corazón agradecido. Amén. Entonces, todo eso nosotros lo ofrendamos con la mejor actitud, pues le servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, y todo lo hacemos tanto adentro como afuera como para Él. Por eso trato de ser excelente en mi trabajo. Si bien no soy perfecto, doy mi mejor, por eso no falto, por eso trato de hacer las cosas correctamente, por eso trato de dar un buen testimonio. Y a pesar de no ser perfecto, pues gloria a Dios, ha habido compañeros de trabajo que me han pedido oración, que reconocen de alguna manera que uno está en las manos de Dios y guiado por Dios. Después vamos a Colosenses 3, 23 y 24, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Por eso, haga lo que haga, lo hago para el Señor, porque de Él, y yo no lo hago por la recompensa, pero el Señor es un Señor que no se queda con nada, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, y si yo lo doy con una actitud de agradecimiento, bendiciendo todo lo que me ha dado, pues el Señor me va a retribuir. Amén. Habrá recompensa. Amén. Y todo es que no solo en casa del Señor lo hagamos, sino en mi casa, en mi trabajo, en la calle, cuando está en nuestra mano ayudar a alguien y no lo hacemos, no le estamos dando al Señor. Y cuando lo hacemos, lo estamos dando para el Señor. Consecuencias de no hacerlo y consecuencias de sí hacerlo. Bueno, Mateo capítulo 25 dice la palabra de Dios, 31 al 46.
Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, estas son las consecuencias. Los justos a la vida eterna, los que no lo hicieron al castigo eterno. El tener un corazón dador, el dar, el servir, el bendecir. Amén. Pero vamos más allá. Malaquías 3, 8 al 14 dice la palabra: por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si no te había caído el 20, si esto no te lo habían enseñado, si esto tus pastores o en el tiempo que llevas en el cristianismo no lo habías entendido, que hoy el Señor lleve una revelación a tu corazón. Y no presumáis de poder deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha está ya puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con fuego santo, con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego inextinguible. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo tengo que entender, yo necesito de mi Señor Jesucristo. Yo lo necesitaba cuando estaba en el fango, cuando estaba en el hoyo, cuando estaba en lo peor de lo peor de lo peor. Y él fue el que fue a mí a buscarme y me sacó de ahí. El que no da completo, el que no da perfecto, simplemente no da. La palabra usa una palabra muy fuerte: malditos, y que le han robado. Esto lo vemos en Malaquías. Esto lo vemos en Malaquías 3, 8, 14, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En diezmos, en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera me está robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: en vano es servir al Señor. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Pero dice el Señor: arrepiéntanse, arrepentimiento. Amén. Entonces, el que no da completo, el que no da perfecto, simplemente no da, dice una palabra muy fuerte: malditos. Dice no lo digo yo, Dios lo dice la palabra. Y que le han robado. En tiempo, no dedicando a Dios lo primero y lo mejor. Tu oración del primer
día, tu oración al despertar, perdón, tu domingo, tu primer domingo del año, tu servicio para Dios, tus primeros frutos de tu semana, quincena o año, le has robado a Dios. Pero el Señor no te culpa más de ello, ni no te culpará más de ello, ni te llamará maldito. Versículo 10 al 12. Dice la Escritura: por vosotros reprenderé al devorador. Dice: pónganme a prueba, traigan el diezmo para que haya alimento en mi casa, pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. No os abriré las ventanas del cielo, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros les reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril. Dice el Señor de los ejércitos: y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Pónganme a prueba, dice el Señor, pruébalo. Te reto a que lo pruebes. Si aún no estás convencido en tu corazón, si el Espíritu Santo no te ha dado la revelación de entendimiento, pruébalo para ver si es verdad. Al contrario, hoy te pide que lo pruebes en esto. Trae todos tus diezmos, ofrendas y primicias, y ya vimos que no es dinero, no solamente, también es parte, pero no es eso. Y el Señor te bendecirá, reprenderá al devorador, y todas las naciones te llamarán bienaventurado. Y bienaventurado es 3 veces bendecido o completamente feliz. Y eso solamente lo puede tener alguien que tiene a Cristo Jesús en su vida. Bueno, hasta aquí terminamos esta palabra. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre bendito, por esta revelación, este entendimiento. Le pido de verdad que haya una revelación en el corazón de los que van a ver este video, Señor bendito, y que puedan entender y que pongan a prueba, Señor, lo que se está diciendo, porque usted no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted dijo y usted hará. Si usted lo dijo, habrá bendición hasta que sobreabunde. Es verdad, Señor, todo el mundo está diciendo de lo que va a pasar. Se habla de lo que pasa en la portada de la revista de Economist. Estamos viendo las profecías que están hablando mucha gente, supuestas profecías. Estamos viendo señales en el cielo que se están cumpliendo. Estamos viendo que ya hay falsos profetas, que hay un falso Mesías en Israel que está haciendo milagros. La gente puede creer en eso, pero no cree en lo que dice la palabra, y la palabra se está cumpliendo, y aún científicos se están dando cuenta que es verdad, Señor Dios Todopoderoso. Muchos científicos están volteando a la palabra y convirtiéndose, y eso fue noticia viral. Ahora no fue un rumor, sino ya es noticia viral, que muchos científicos están viendo que de verdad, o sea, hay cosas que la Biblia que se están confirmando científicamente, y ya es una abrumadora lista de pruebas que existen de que es verdad, Padre bendito. Pero sí se está diciendo que es un tiempo difícil, un tiempo oscuro, y nuestro Padre espiritual en nuestra casa no nos auguró nada bueno en este año, pero sí nos dijo: si vienen cosas difíciles para el mundo, pero los hijos de Dios están protegidos, están cubiertos. ¿Y cómo estaremos cubiertos? Bueno, dice la palabra, y lo vamos a ver en un próximo video en estos días, Romanos 8:28. Para los que le aman, todas las cosas son para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Lo vamos a estudiar, pero Señor, de verdad yo lo creo, Padre bendito, y sé que no importa lo que vea, no importa lo que escuche, no importa lo que pase, el que haya recibido la revelación de esta palabra y la ponga en práctica, Señor bendito, no podrá ver diezmada su casa, su familia. Siempre verá la provisión y la mano de Dios en todo en este año, aun cuando sea cierto todo lo que se está diciendo que va a pasar. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra. Pongo mi vida, mi casa, mi familia en sus manos, Señor bendito. Una vez más, le pido que también haya un encuentro como lo tuvo conmigo, con mis hijos, para que puedan también tener esa intimidad con usted, como la puedo tener yo, y puedan ver también los milagros que usted hace en las vidas de las personas. Gracias, le doy toda la gloria y le doy toda la honra. Estoy en sus manos, Señor bendito, y le pido de verdad, Señor bendito, que haya bendición en la casa de las personas que están viendo este video. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos este video. Primero Dios, en esta semana sí vamos a publicar los 3 que tenemos que publicar semanalmente, que el Espíritu Santo nos ha llevado a ese mover. Obviamente el siguiente es el de la lectura de la palabra, que ya lo dejamos lo habíamos venido dejando de hacer.
Y después sí vamos a hablar específicamente de Romanos 8:28. Vamos a hacer un estudio de Romanos 8:28 primeramente Dios, en esta misma semana. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao.